¿Qué tal amigos? Los saludo de nueva cuenta, su servidor Manuel Cirilo. Para esta ocasión vamos a analizar el uso de los adverbios o de las partículas, las que pueden hacer referencia a la cantidad, todo aquel sustantivo que se pueda contar. Más adelante vamos a analizar el origen de estas partículas o de estos adverbios. Para ello, más es cachi, cuánto, canchi, canchin, cuántos, yonce, ni uno, nochin, todos, nochi, todo, sayo, solo. Este sayo nosotros naturalmente lo pronunciamos como sio, cachiok, aún más. Aquí voy a hacer un apunte. El oka puede ir al final, que es como nosotros naturalmente lo usamos, o al inicio, que es como lo he visto en Facebook, que también lo escriben. Cachiok, oxe, otro. Y para ejemplificar su uso decimos cachicualtzin, más bonito. Cachicualtzin, canchitomin, cuánto dinero. Canchitomin, canchingualajque, cuántos vinieron. Canchingualajque, yonsekimati, ni uno sabe. Yonsekimati, no chinquimati, todos saben. No chinquimati, no chiticmac, todo le diste. No chiticmac, sayoh yeja, solo él. O como les comentaba, sioh yeja, sayoh yeja. Cachiocticmati, aún más sabes. Cachiocticmati, oxechichiltic, otro rojo. Oxechichiltic. Es importante que en casa sigan practicando la pronunciación y la escritura de estas palabras o de estas partículas para que más adelante podamos hacer de su uso. Seguimos y para decir mucho es miak. Miake es muchos. Miacan en muchas partes. Oxekin, otros más. Sekin, otros. Onkak, hay. Onkake, hay varios. San, solo. Este san se refiere solo a la cantidad, no a la persona sola, que es iselti. Ahora bien, ejemplificamos el uso. Miaktatzkan, mucho pino. Miakehtagame, muchos hombres. Miakehtagame. Miakan conquichigua, en muchas partes así hacen. Miakan conquichigua. Oxequinhuitza, otros más vienen. Oxequinhuitza. Sequinhuitza, otros vienen. Sequinhuitza. Ongactet, hay piedra. Ongactet. Ongaque xochime, hay varias flores. Ongaque xochime. Sanse, solo uno. Sanse. En mi tierra usamos mucho una palabra que es Santicnectocmelac. Solo estás queriendo, ¿verdad? Cuando quieres hacer una y otra vez alguna cosa. Santicnectocmelac. En esta parte de igual manera voy a hacer un apunte. De manera personal, no quiero deshacerme de la G porque hay dos palabras que se asemejan mucho a la G, que es el TK. Para nosotros, Tagame, que es hombres, lo pronunciamos así tal cual. El TK, Tatkame, Tagame. Tagat es hombre y Tagame es hombres.
De igual manera para Oncac, para nosotros de manera natural es Ongac, el cual se puede escribir como Oncac, Ongaque, Oncaque. Y bueno, los invito que sigan compartiendo mis videos para llegar a más gente y que juntos no solo aprendamos a escribir el náhuatl, que de igual manera aprendamos a pronunciarlo. Me despido de ustedes y agradezco su atención y tiempo. Hasta la próxima.